Hola, ¿cómo están? Espero que estén todas y todos bien. Hoy vamos a ver un tema cortito que corresponde, digamos, a la finalización de la unidad de miembro pelviano y vamos a ver un conjunto de estructuras que componen lo que llamamos el aparato de sostén del miembro pelviano o el aparato de sostén pasivo del miembro pelviano, un conjunto de estructuras que ustedes en realidad ya conocen, ¿sí? Pero necesitamos ubicarlas en contexto y ver qué importancia tienen con respecto a este conjunto de estructuras biomecánicas que componen el aparato de sostén de este miembro. Para empezar, algo que ya hablamos cuando hablamos del aparato de sostén del miembro torácico y un poco tratando de derribar mitos, este tema obviamente corresponde a la especie equina, ¿sí? Es un tema que afecta solamente a esta especie y el mito al que me refiero que tenemos que derribar es el mito de que los caballos no se echan o que los caballos no duermen echados. Quizás aquellos de ustedes que provienen de zonas rurales se van a reír de esto y van a decir obviamente, pero aquellos que venimos de las ciudades muchas veces que creemos que los pollos nacieron en la góndola del supermercado ya pelados y todo, sin plumas, esto nos sorprende, ¿sí? Porque hay una cuestión de sabiduría popular y es que los caballos pueden dormir de pie o pueden permanecer largos tiempos de pie, pero eso no quiere decir que no se puedan echar o que no lo hagan, ¿sí? Dejando esto de lado, entonces, dejando este mito de lado y derribándolo un poco, porque los caballos sí se echan, sí es verdad que la especie equina puede permanecer largos periodos de pie o inclusive dormitar de pie, ¿sí? Apoyando sus cuatro miembros en el suelo con un gasto mínimo de energía, ¿sí? Acá también tenemos que derribar un poco el mito de que cuando el caballo permanece de pie no gasta energía o no se cansa. Sí se cansa, pero hay un conjunto de estructuras, la mayor parte de ellas fibrosas, tanto en la anatomía del miembro torácico como del miembro pelviano, que aseguran que la estancia, es decir, la posición en estación, se pueda mantener durante periodos prolongados con un gasto de energía mínimo, ¿sí? Y por lo tanto se puede prolongar muchísimo en el tiempo, cosa que no pasa en las demás especies, que al igual que nosotros, después de estar un cierto tiempo en estación, se cansan fácilmente. Bueno, en el caso del miembro torácico ya vimos cuáles eran esas estructuras, recuerdan los ligamentos accesorios del músculo flexor digital superficial y profundo, el lacerto fibroso, el músculo interóseo tercero y su importancia impidiendo la hiperextensión del nudo cuando lleva la fuerza de peso del miembro hacia el tendón del extensor digital común, etcétera, etcétera. Bueno, en el miembro pelviano también hay una serie de estructuras que tienen que ver con el aparato de sostén pasivo, con esto de permanecer de pie con un gasto mínimo de energía y fundamentalmente podemos decir que si bien no son las únicas estructuras, los dos mecanismos más importantes o las dos estructuras más importantes que intervienen en lo que es el aparato de sostén en esta especie y en este miembro son dos mecanismos que actúan en forma solidaria, es decir, que son interdependientes, ¿sí? Uno de ellos es lo que conocemos como bloqueo de la rodilla, a veces mal llamado enganche rotuliano o enganche de la rodilla. No hay que llamarlo así porque el enganche rotuliano es una patología, ¿sí? Es un mal funcionamiento de este mecanismo, ¿sí? Así que le vamos a decir bloqueo de la rodilla y otro mecanismo biomecánico que recibe el nombre, me corro un poquito para no tapar, ahí, de aparato recíproco del miembro pelviano y vamos a ver en un rato por qué recibe ese nombre, cuál es la reciprocidad o la solidaridad de las estructuras que lo componen. Entonces, en primera instancia, en primer lugar, vamos a hablar del bloqueo de la rodilla, que es un mecanismo por el cual la rótula en la especie equina puede permanecer montada sobre el labio medial de la tróclea del fémur, ¿sí? En una posición en que queda trabada y en esa posición
una vez que queda localizada en esa posición, la rodilla queda, podríamos decir, trabada o bloqueada en extensión, sin un gasto de energía por parte del músculo extensor más importante que tiene la rodilla, que es el cuádriceps femoral. Sin embargo, este mecanismo va a necesitar de pequeñas contribuciones de músculos que se insertan por medial y por lateral de la rodilla. En el caso de los que van por lateral, estamos hablando del tensor de la fascia lata y del bíceps femoral fundamentalmente, y en el caso de los que van por medial, del gracilis y del sartorio, que a través de pequeñas contracciones y con un gasto de energía mínimo van a mantener la rodilla en esta posición, pero sin la intervención de semejante músculo, como ya han visto en los preparados, que es el cuádriceps, que si se contrajera implicaría un gasto de energía muy grande. ¿Por qué se puede producir este bloqueo de la rodilla en los caballos? Bueno, por cuestiones que tienen que ver netamente con la anatomía de esta articulación, ¿sí? Y ustedes ya las conocen. Una de ellas es el hecho de que el labio medial de la tróclea del equino es mucho más grande, es mucho más extenso que el labio lateral de la tróclea, y no solamente eso, no solamente es más grande, sino que es más grande porque llega más proximalmente que el labio lateral. Esto lo estamos viendo acá perfectamente. Fíjense, está finalizando el labio lateral de la tróclea, acá está finalizando el lado medial. Pero no solamente eso, sino que además, si comparan su parte más distal con su parte más proximal, su parte proximal es mucho más ancha, ¿sí? Y tiene una superficie en forma como de meseta, en la cual la tróclea va a poder, en la cual la rótula, perdón, la patela va a poder apoyarse y descansar. Sabemos que la tróclea, tanto en el labio lateral como en el labio medial, tiene una superficie, esta que estoy marcando con la flecha, que llamamos superficie de deslizamiento, ¿sí? Y además está esta otra superficie en la parte proximal del labio medial de la tróclea, donde va a quedar montada la rótula. La rótula, a su vez, que es un hueso que tiene una forma bastante particular, como ustedes ya han visto en los preparados, sobre su cara profunda tiene una superficie articular de deslizamiento, que justamente es la que utiliza cuando se desliza sobre los labios de la tróclea, pero además tiene una superficie, ahí la marcamos con un color violeta, ¿sí? Esta superficie, ¿sí? Que es plana y justamente va a poder descansar sobre esa rampa que forma, la rampa entre comillas, que forma el labio medial de la tróclea en proximal, y quedar colocada en ese lugar, manteniendo al ligamento rotuliano medial en una tensión muy importante, es decir, bien tenso. Recordemos que la rótula, tanto hacia lateral como hacia medial, se prolonga con fibrocartílagos, los fibrocartílagos parapatelares. En este caso el fibrocartílago parapatelar medial es el más importante, ¿sí? Por su desarrollo, y ese fibrocartílago parapatelar se va a continuar con el ligamento rotuliano medial, que se inserta en la cara medial en la cara craneal y medial de la tibia, y se mantiene en tensión. Cuando la rótula es colocada en esta posición, por la extensión de la rodilla, ya les digo, se puede mantener en esa posición sin gasto de energía por parte del cuádriceps, con un gasto de energía mínimo por parte de músculos laterales y mediales como los que ya mencionamos, y al quedar la rodilla trabada en esa posición puede evitar el colapso del miembro, que significaría, piensen en el peso que tienen los músculos del miembro pelviano, en especial en la región de la grupa y en la región del muslo. El peso de esos músculos tendería a colapsar la rodilla, a flexionarla y hacer que el miembro colapse, los dos miembros pelvianos colapsen, y justamente esto se evita cuando la rodilla toma esta posición de bloqueo y queda trabada en extensión, ¿sí? Entonces este mecanismo de bloqueo de la rodilla, que seguramente lo leyeron, aunque sea superficialmente, cuando estudiaron esta articulación en el equino, es uno de los mecanismos del aparato de sostén pasivo del miembro pelviano. El otro de los mecanismos, dijimos, es el aparato recíproco.
Es importante que tengan en cuenta que el animal utiliza este mecanismo no en los dos miembros pelvianos al mismo tiempo, sino que soporta el peso corporal sobre uno de los miembros pelvianos que tiene la rodilla bloqueada, mientras el otro miembro descansa con el casco apoyado en pinzas, ¿sí? Apenitas apoyado en el piso, y como dijimos, este mecanismo ahorra energía pero no tiene un gasto de energía cero. Entonces después de un rato el caballo se cansa y simplemente desbloquea la rodilla, ¿sí? Simplemente flexionando la rodilla, la rótula se mueve de esta posición y vuelve a la posición de deslizamiento, y el animal cambia de miembro y soporta el peso sobre el miembro opuesto y apoya que estaba bloqueado en pinza, ¿sí? Esto es algo que estoy seguro alguna vez habrán observado cuando miran los caballos en estación a campo, ¿sí? Me fui pasé una diapositiva de largo, pero quería mostrarles esto, ¿sí? Esta posición es característica, ¿ven? Un miembro soportando todo el peso con la rodilla bloqueada y el otro en descanso con el casco apoyado en pinza, y los dos miembros torácicos apoyados los dos. Después de un rato, esta posición se va alternando, ¿sí? En la diapositiva que me salté, lo que nos está mostrando es la diferencia entre lo que es la posición de bloqueo de la rótula, que es la que acabamos de ver recién, ¿sí? Donde la rótula queda montada sobre el labio medial de la tróclea con el fibrocartílago parapatelar y el ligamento rotuliano medial en tensión, ¿sí? Respecto de lo que es la posición de deslizamiento, cuando la rótula se desmonta de esa posición y se desliza sobre los dos labios de la tróclea cuando la rodilla se flexiona. En algunos caballos, un trastorno neuromuscular, que van a estudiar ustedes más adelante en patología quirúrgica, ocasiona que cuando la rodilla toma la posición de bloqueo no pueda perderla, es decir, que cuando el caballo se cansa no pueda desmontar la rótula y alternar con el miembro opuesto, ¿sí? Esto es grave porque se imaginan que después de un tiempo el miembro, si no puede desmontar la rótula, el gasto de energía que dijimos es mínimo pero existe, ocurre, se agota la energía muscular, los músculos se acalambran, ¿sí? Y una de las maneras, de hecho la manera en que generalmente se soluciona esto es a través de una cirugía, ¿sí? Donde se realiza el corte del ligamento rotuliano medial, que está en máxima tensión cuando la rótula está montada, y de esa manera se soluciona el problema de que la rótula quede permanentemente en posición de bloqueo. Esa patología justamente se llama enganche rotuliano, y la maniobra quirúrgica de cortar el ligamento es lo que se llama en cirugía una desmotomía, por eso les decía que no hay que hablar de enganche rotuliano en lugar de bloqueo de la rodilla, porque el enganche rotuliano es una situación patológica que además puede ocurrir también a veces en las especies pequeñas, en especial en algunas razas pequeñas de perros, por mecanismos diferentes, pero la rótula también se traba en posición de extensión y es necesario hacer una corrección quirúrgica. Acá es completamente distinto porque los perros no tienen un aparato de sostén pasivo, pero una mala conformación de la anatomía de la rodilla, ¿sí? Un labio medial de la tróclea muy desarrollado, por ejemplo, puede hacer que la rótula se trabe cuando no debería hacerlo en esta especie, ¿sí? Bien, el otro mecanismo del que habíamos hablado es el aparato recíproco. El aparato recíproco recibe este nombre porque se trata de que hay dos articulaciones, en este caso la rodilla que acabamos de hablar recién y la que le sigue distalmente, que es la articulación del tarso, que por una serie de estructuras anatómicas en esta especie actúan en forma solidaria o recíproca. Esto quiere decir que lo que hace una, hace la otra. Si una se flexiona, la otra se tiene que flexionar también al mismo tiempo, y si una se extiende, la otra se tiene que extender. ¿Por qué? Porque con el mecanismo de bloqueo de la rótula nos habíamos asegurado de que esta articulación quede, podríamos decir, trabada en una posición de extensión soportando el peso del miembro. Pero si no logramos que pase lo mismo hacia distal, ¿sí? En especial en el tarso, igual el miembro tendería a colapsar porque el tarso no podría soportar
el peso del miembro. Entonces, para que lo que ocurra en la rodilla ocurra al mismo tiempo en el tarso, existe este aparato recíproco que está formado fundamentalmente por dos cuerdas tendinosas que corren por craneal y por caudal de la tibia y que ustedes ya conocen. Una de ellas es el músculo, la que corre por craneal, es el músculo peroneo o fibular tercero, ¿sí? Que sabemos que va desde la tróclea femoral hasta, no es la única inserción que tiene, pero sí la más importante, hacia la parte dorsal y proximal del gran metatarsiano, ¿sí? Y es un músculo totalmente fibroso en esta especie, a diferencia del bovino, donde es carnoso, o del canino, donde directamente no existe, y por caudal el flexor digital superficial, recuerdan ese que queda escondido entre las dos cabezas del gastrocnemio, del tríceps de la pierna, que se va a insertar primariamente en la tuberosidad calcánea, y ahí tiene una inserción muy fuerte, muy poderosa, pero después va a continuar y va a tener una inserción similar a la del miembro torácico, insertándose en distal de la primera falange y proximal de la segunda, ¿sí? Esta inserción que tiene fuerte el músculo flexor digital superficial en la tuberosidad calcánea reemplaza al hecho de que en este miembro no exista una cabeza accesoria, ¿sí? o lo que llamamos un ligamento accesorio en el miembro torácico. Recuerdan que era la cabeza radial del flexor digital superficial. Como acá esa cabeza no existe, ¿sí? En reemplazo de ella tenemos esta fijación fuerte que tiene el músculo en la tuberosidad calcánea. El flexor profundo puede tener una cabeza accesoria, un ligamento accesorio que se origina de la cara palmar del tarso, pero es inconstante, no lo encontramos en todos los individuos. Entonces, al tener dos cuerdas fibrosas prácticamente inextensibles, una por craneal y otra por caudal de la tibia, proviniendo las dos del fémur, insertándose una en el metatarso y otra en el tarso, nos aseguramos de que cuando la rodilla se flexiona, también se flexione el tarso, siempre y cuando estas dos estructuras estén intactas, ¿sí? Y cuando una se extiende la otra. Entonces, cuando se bloquea la rodilla, ¿sí? Automáticamente el tarso queda en extensión y puede de esa manera soportar el peso del miembro pelviano y no colapsa. Por eso estos mecanismos de bloqueo de la rodilla y del aparato recíproco son solidarios, ¿sí? Porque lo que hace una articulación hace la otra. Piénsenlo para un bovino, piénsenlo para ustedes mismos. Nosotros podemos flexionar la rodilla y extender el tarso sin ningún tipo de problema. Un perro también puede porque no tiene peroneo tercero, y un bovino también puede porque su peroneo tercero es carnoso y no tiene ninguna estructura fibrosa que lo reemplace. Este mecanismo funciona solamente en el equino, y no solamente cuando está en extensión, sino también durante las fases del paso o del trote o del galope. Fíjense que en el momento en que está flexionado el tarso, también está flexionada la rodilla, ¿sí? Y en el momento en que la rodilla está extendida, también está extendido el tarso, ¿sí? Para que estas dos articulaciones puedan actuar en forma solidaria, y siempre lo hacen en el equino si estas dos estructuras que mencioné están intactas, el peroneo tercero y el flexor digital superficial, siempre estas articulaciones van a actuar en forma conjunta, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les piden en un examen final o les mencionan el aparato recíproco, el miembro pelviano, el aparato de sostén, quise decir, el miembro pelviano, en alguna instancia de evaluación, como puede ser un parcial, siempre nos estamos refiriendo a los dos mecanismos que acabamos de ver, ¿sí? El bloqueo de la rodilla por un lado y el aparato recíproco por el otro, que como ven, tanto uno como el otro dependen de estructuras que ustedes ya conocen, simplemente ahora funcionalmente las pusimos en contexto, y podemos entender un poco mejor cómo funciona esto. Bueno, espero que esto les haya quedado claro. La verdad que no es un tema complicado. Este es un lindo tema que pueden elegir cuando van a dar un final oral para hablar, porque es un tema con el que sin mucha complicación
se pueden lucir. Si tienen dudas, por supuesto, pueden preguntarle a Nicolás o a Eileen en clase, o dejarnos preguntas en el foro y se las vamos a responder inmediatamente. Esto que les acabo de explicar está muy bien explicado en Miembro Pelviano de Quino, en el capítulo correspondiente de DICE, ¿sí? Es decir, no en la parte general, sino ya cuando trata al final la parte de las distintas regiones corporales por especie. Si buscan ahí miembros del equino, cuando da miembro pelviano, lo explica muy bien, explica la rodilla y a continuación el aparato recíproco. Está también bien explicado en CONI, está también bien explicado en Getty, ¿sí? En distintos lugares. Getty lo explica en parte cuando habla de la rodilla del equino, ¿sí? Y después el aparato recíproco lo explica bien en la unidad de biomecánica, pero la forma que está explicado en DICE es sencilla y es corta, sobre todo, como fue esta pequeña clase que acabamos de grabar. Bueno, les agradezco su atención. Nos queda para redondear este tema, digamos, la unidad de pelviano con esto queda cerrada, pero tenemos todavía por ver casco, que es una unidad separada y que aplica tanto a miembro torácico como a miembro pelviano. Recuerdan que iba a entrar para el primer parcial, pero decidimos que entre para el segundo, por lo menos en esta cursada 2022. Así que una vez que terminemos con casco, ya terminamos completamente con el tema de miembros. Espero que tengan un buen fin de semana y nos vemos en clase.